la verdad se necesita disolver el yo. Para alcanzar la paz interior es necesario disolver el yo, el mí mismo. Para llegar a la clarividencia perfecta y a la suprema iluminación se necesita disolver el yo. La verdad es el Cristo interno de todo hombre. El yo es el Satán que llevamos dentro. ¿Dónde está el yo? No puede estar la verdad. Aquellos que se dividen entre dos yous, uno superior y otro inferior, van por la senda del error. Aquellos que afirman la existencia de un yo divino, están endiosando a Satán. El espíritu individual no existe. Solo existe el espíritu universal de vida. La chispa inmortal de todo hombre es el ser, es el espíritu universal eterno y lleno de suprema felicidad. Capítulo 20. El infraconsciente. La clarividencia infraconsciente es conocida vulgarmente con el calificativo de pesadillas. Existe la embriaguez del sueño, y el estado crepuscular hípnico. La embriaguez del sueño tiene siempre mayor duración. El estado crepuscular hípnico es más breve. En la embriaguez del sueño interviene notablemente la corteza cerebral no como causa, sino como vehículo de la llamada conciencia onírica, cuyos actos reflejos son distintas variantes del sonambulismo. En el estado crepuscular hípnico existe acción intensiva del mesocéfalo no como causa, sino como efecto de ciertos cortocircuitos de las corrientes psíquico-infraconscientes. Esto origina efectos psíquicos y actos automáticos muchas veces criminosos. En la embriaguez del sueño existe amnesia lagunar subsiguiente con distintos grados y matices. En el estado crepuscular hípnico no existe la sensación de amnesia a causa de la acción definitivamente automática. El factor común a ambos fenómenos de origen psíquico es la inhibición de la conciencia normal por el proceso natural del sueño. Mencionamos ahora un caso de clarividencia infraconsciente citado por Schwartze. Una mujer en Pest soñó que era perseguida por un perro y trataba de alejarlo a pedradas. Despertada por esa pesadilla, tomó a su hijita, que dormía al lado de ella, y la lanzó como una piedra, contra la pared, para asustar al perro furioso. Veamos otro caso de clarividencia infraconsciente citado por Kraftevin. Un guardia oye en mitad de la noche, salir de una casa el grito de "salvad a mis hijos", entra y halla a una madre en ropas de noche, en un estado de excitación y perturbación extremas. Todo el cuarto estaba en el mayor desorden. 2 niños estaban agazapados en un rincón. La mujer gritaba sin cesar: "¿Dónde está mi hijito? Le ha cogido usted, debo haberlo tirado por la ventana". La infeliz habla arrojado a su hijo a la calle a través de los cristales, sin abrir la ventana. Había soñado que sus hijos la gritaban que la casa estaba en llamas y, en la confusión mental del despertar, había arrojado a su hijo por la ventana para protegerlo del fuego. Bucknell y Tuck, Lerv, 1862, pág 213. En la página 203 del libro de los doctores Díaz Padrón y S. Enríquez, hemos encontrado otro caso de clarividencia infraconsciente. Un hombre que estaba solo en su departamento, soñaba con bandidos que asaltaban su casa. Golpes muy fuertes se oían en la puerta que daba a la escalera. El inquilino se levantó con un revólver en la mano, abrió la puerta y disparó, sin mirar ni apuntar. El tiro mató, o hirió, a un muchacho que traía un telegrama urgente. Eran altas horas de la noche. El homicida se dio cuenta, al ver caer al repartidor del despacho, de que había herido a un inocente. En aquel momento despertó por entero. Esas pesadillas y malos sueños son fenómenos de clarividencia infraconsciente que puede originar falsas apreciaciones cuyo resultado viene a ser el crimen. Cuando el clarividente es un neurastenoide ocultista o esoterista, entonces puede convertirse en un asesino con premeditación y alevosía. Un estudiante ocultista de tipo neurasténico soñaba con un ciudadano, y veía con su clarividencia infraconsciente que el ciudadano lo atormentaba con hechicerías y magia negra. A los pocos días el neurastenoide insultó y amenazó de muerte al perplejo y asombrado ciudadano. Este tipo de visión infraconsciente con premeditación, calumnia y alevosía es muy común en algunos estudiantes ocultistas, espiritistas, etc. La falsa apreciación mental del clarividente infraconsciente, esoterista, o espiritista, se debe al fanatismo y a la ignorancia. Los trastornos mentales de los ignorantes fanáticos se deben al temor supersticioso, a la sugestión, y también a los bajos instintos agresivos del yo psicobiotipológico.
En el hombre existe la infraconsciencia. En la naturaleza existe la infraconsciencia. En la infraconsciencia de la naturaleza están depositados los recuerdos tenebrosos de toda la historia de la Tierra y de sus razas. En la infraconsciencia de la naturaleza viven los monstruos antediluvianos. Esos son los espectros del pasado, los fantasmas de las pesadillas. La clarividencia infraconsciente solo percibe los recuerdos cavernosos del pasado, y las creaciones tenebrosas de los bajos fondos infraconscientes del hombre y de las bestias. En la infraconsciencia de la naturaleza solo existe la fatalidad. Todo hombre tiene un doble, un opuesto, que vive en la infraconsciencia de la naturaleza. Frente al Buda está su hermano y enemigo de Badet, el rey del infierno. Frente a Anael, el ángel del amor, está Lilith, el contraamor. Un clarividente infraconsciente puede ver el doble de alguien, y luego deducir erróneas apreciaciones cuyo resultado final es la calumnia, el homicidio, etc., etc. El infraconsciente es un remanente tenebroso de un remoto pasado. El sabio masoquista es el pervertido sexual que puede asesinar a la mujer por puro placer sexual. La perversión sexual es infraconsciente. Los valores infraconscientes del yo psicológico constituyen los más bajos fondos animales del ser humano. La perversión sexual de tipo sadista masoquista, tiránica, obsesivo-impulsivo, es la manifestación concreta de los valores infraconscientes. Este género de valores aflora en la mente cayendo el ser humano en los delitos de homosexualismo, estupor, fuerza y violencia, corrupción de menores, etc. Algunas veces el pervertido sexual se vuelve místico, mentecato, santurrón, etc. Nosotros conocimos el caso de un pervertido sexual místico, que regalaba monedas a las niñas de 6 a 7 años, dizque para sus dulces. Así las cultivaba mientras crecían un poco. Después las seducía sexualmente, y por último las casaba con otros hombres para evitarse conflictos y problemas. Sin embargo, este sátiro era un místico espiritista. Sonreía siempre lleno de dulzura, y era un jerarca de una sociedad espiritualista. La perversión sexual del infraconsciente coloca a veces a los sátiros en el ámbito de la psiconeurosis compulsiva que los lleva a los crímenes más horribles que registran las crónicas de la policía. La perversión sexual infraconsciente tiene dos polos bien definidos: cerebro y sexo. Los ladrones son positivos. Las prostitutas son negativas. Estos son los dos polos de la infraconsciencia humana. Obsérvese la íntima afinidad psíquica que existe entre las prostitutas y los ladrones. Estos dos polos del infraconsciente humano viven en eterna lucha dentro de cada individuo. En el ejemplo precedente del sátiro espiritualista citado en este capítulo, vemos claramente la lucha del infraconsciente. El cerebro del sátiro cultiva a las niñas con monedas para sus dulces, aguarda que crezcan un poco. El sexo posee y consuma el delito de seducción. El cerebro del sátiro proyecta, planea, y luego las caza para eludir el conflicto. He ahí la lucha entre cerebro y sexo. Muchas veces el infraconsciente traiciona a una esposa virtuosa y la lleva al adulterio. En los burdeles viven prostitutas que antes fueron magníficas esposas. Cuando la perversión sexual de una ramera se polariza en el cerebro agotado por el placer, entonces cometen terribles delitos que las llevan a la cárcel. En la prisión esas infelices se sienten víctimas de la injusticia humana, se consideran inocentes. Realmente esas pobres mujeres son víctimas de una energía que ignoran. A esas infelices nadie las ha curado, ningún psiquiatra les ha enseñado el uso y manejo de la energía sexual. Ellas desconocen los grandes misterios del sexo. Son víctimas de una sociedad que las desprecia, y las humilla miserablemente después de haberlas pervertido. La sociedad corrompe a las infelices hijas del dolor, para encerrarlas después en panópticos horribles, y en cárceles donde solo se acaban de pervertir más todavía. El infraconsciente no puede ser encerrado en la cárcel. El delincuente no se reforma en la cárcel. El sistema carcelario ha resultado un completo fracaso. En la cárcel los delincuentes multiplican su odio y su rencor contra la sociedad. El problema sexual de las cárceles, el homosexualismo, y toda clase de asqueantes vicios contranatural, está demostrando hasta la saciedad que el infraconsciente no puede ser encerrado en la cárcel. El pecado más grande es la ignorancia.
Solo con una sabia psicoterapia pedagógica puede lograrse la reforma de los delincuentes. El tratamiento correctivo pedagógico convertirá a las cárceles en verdaderas escuelas reformatorias. No deben existir cárceles. Solo deben existir escuelas reformatorias, granjas agrícolas, talleres industriales, etc., donde los delincuentes puedan ser curados con la psicoterapia pedagógica. Los penados deben ser tratados con infinito amor y misericordia. Capítulo 21. El subconsciente. Al analizar la psicogénesis del acto criminoso por el cual se ha procesado a determinado individuo, se deben tener en cuenta los factores subconscientes. Esta clase de factores se reduce a tres: genotipo, fenotipo, paratipo, herencia, educación y circunstancias. Del perfecto equilibrio entre estos tres factores, deviene entonces la conducta social del individuo. Cuando existe desequilibrio en estos tres factores, entonces el resultado es el delito. Estos tres factores pueden ser positivos, o negativos. Son positivos cuando se traducen en recto pensar, recto sentir, recto obrar. Son negativos cuando se traducen en pensamiento criminoso, sentimiento criminoso, hechos criminosos. Vamos a estudiar los tres factores por separado. Herencia. La herencia es el vehículo del karma, némesis, o ley del destino. Aquí no se trata de creer o de no creer, lo que necesitarnos es analizar y explorar profundamente los distintos trasfondos de la mente. Aquello de que sí creo y de no creo es propio de gente ignorante. Nosotros somos matemáticos en la investigación científica, y exigentes en el análisis y en la expresión. La muerte es una resta. Terminada la operación aritmética, solo quedan los valores que continúan. Esos valores constituyen el yo psicológico, el mí mismo, el ego que se reencarna para satisfacer sus deseos frustrados, y para continuar con otra personalidad. El yo es un manojo de recuerdos, pasiones, deseos, odios, violencias, lujuria, codicia, etc., etc. El yo son los valores. Esos valores energéticos son anteriores a la célula seminal primitiva. Si examinamos todos los estados intraatómicos e interatómicos de la célula seminal primitiva, solo encontramos electricidad y magnetismo. No estamos sentando dogmas. Hagamos la prueba, llevemos la célula seminal a un laboratorio de física atómica. Si fraccionarnos el átomo de la célula seminal primitiva liberamos energía, porque según la física atómica cada átomo es un exponente de energías. Si un clarividente científico analizara luego esas energías liberadas del átomo de la célula primitiva, hallaría entonces el ego reencarnante. Los valores. La existencia comienza en la célula elaborada en los testículos y próstata del hombre, decapitada luego al entrar en el óvulo materno. Los factores de la herencia están en los mismos genes. La palabra gene deviene de la misma raíz griega de la cual nacen las palabras génesis, generar, género, etc. Estos genes están dentro de esa especie en forma de varillas llamadas cromosomas. En los genes está la herencia paterna y materna. La herencia es el vehículo del cruel némesis de la vida. La herencia es el resultado de karma, ley de acción y consecuencia. Némesis. Con la vara que midiereis seréis medido. Tal acción, tal consecuencia. Esa es la ley. En la herencia llevamos el resultado de nuestras malas acciones. Hablando axiomáticamente decimos, las malas acciones son la causa causarum de la herencia. Este axioma solo se comprende cuando entendemos la ley de la reencarnificación y del némesis, karma. Los valores de un hombre que fue artista podrán reencarnificarse en una familia de artistas que le proporcionen la herencia que él necesita. Una suma de valores místicos se reencarnificará entre gente piadosa. Los valores de un libertino podrán reencarnarse entre familia libertina y los de asesino entre asesinos y ladrones. Muchas veces se han dado casos de santos entre bandidos y viceversa. Esa es la ley del destino ajustando cuentas. En el subconsciente llevamos toda esa herencia. Los factores de la herencia nos traicionan muchas veces. Educación. Analicemos ahora a la educación. Este segundo factor del subconsciente es de suma importancia. La educación comienza en el hogar. El niño aprende más con el ejemplo que con el precepto.
El niño presencia en los hogares modernos el adulterio de sus padres. El niño es